trabajar el tema de regla de la cadena de funciones de varias variables. Y este es un tema muy importante porque reconocemos el beneficio de establecer patrones en las funciones de varias variables para poder calcular de mejor manera sus derivadas, que por lo tanto me llevaría a conocer de mejor manera los cambios que tiene la función de acuerdo a las variaciones que tiene cada una de sus variables independientes. De manera general vamos a ver entonces que la regla de la cadena sigue el mismo concepto que habíamos trabajado anteriormente en las funciones de una variable, y lo que sucede es que vamos a tener una función z que depende de x y y. Vamos entonces a calcular la derivada de x de la función, con respecto a x, y la derivada de la función con respecto a y. A cada una de esas derivadas parciales la vamos a multiplicar después por la derivada que tiene x con respecto a una tercera variable, ¿verdad? Que en este caso lo estamos poniendo parametrizado en t. Y lo mismo con la derivada de y con respecto a t. Aquí lo que sucede es que si nos fijamos, la derivada parcial de x con la derivada de x prácticamente siguen el mismo atributo, entonces se cancelan, igual las de y. Entonces estamos sacando todos los incrementos de la función con respecto a t, que nos da la dirección de x, más lo que nos da la dirección de y, más si tuviéramos otra variable también cada una de ellas. Entonces vemos que el concepto de la regla de la cadena trabaja de la misma manera. En este caso, en funciones de varias variables, es todavía más rico porque me permite llegar a más cuestiones, profundizar en muchos casos que son más tradicionales en la vida real por la complejidad de los modelos que nosotros vivimos. Entonces, esto se vuelve sumamente interesante. Algo que es bien importante, que les estoy agregando aquí de uno de los libros de texto con los que estamos trabajando, es precisamente que tenemos diferentes casos. En este caso podemos tener el caso 1, es el tradicional, donde tenemos una función multivariable, donde cada una de las variables de esa función están expresadas en términos de una sola variable. Es decir, tenemos una función w en términos de x, de y, de z, puedo tener todas las que yo quiera, pero cada una de esas funciones x, y, z y todas las demás solamente dependen de t. Entonces este es el caso simple y yo siempre recomiendo hacer este diagrama, donde vemos, tengo a w, separo, y luego tengo a x y separo. De hecho ya han visto que lo hemos trabajado en nuestras sesiones presenciales. Y aquí nuevamente lo voy a hacer con las derivadas en regla de la cadena. Entonces vamos a pasar el ejercicio para resolverlo. Y me disculpo si tengo que ajustar un poquito el proyector, porque creo que mi hoja va a quedar un poco más grande. Así es. No pasa nada. Ahí estamos ya. Ya nos ajustamos. Entonces, ¿se fijan? Tenemos una derivada como siempre, pero ahora tenemos que x no es solamente x es una función en términos de t, y y también es una función en términos de t. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que tengo a z está en términos de x y de y x está en términos de t al igual que al igual que y. Entonces quiere decir, aquí lo que nos están pidiendo es que saquemos la derivada parcial de z con respecto a t. En realidad la derivada de z con respecto a t. No es parcial porque solamente va a terminar todo en términos de t. Y aquí ustedes pudieran decir, pero pues esto es lo mismo que poner z igual al coseno de x, pero x vale 5t cuadrado, entonces pongo 5t cuadrado, más 4y, y como y vale 1 sobre t, entonces pongo 4 sobre t. ¿Sí? Y por lo mismo es que puedo calcular dz en dt, porque en realidad yo tengo la posibilidad de escribir a toda z solamente en términos de t y calcular su derivada. El proceso es que no nos vamos a quedar aquí de simple. Tenemos casos de la vida real que nos exceden el número de variables y de todos modos esto no va a estar tan simplista.
Y vamos a ver un ejemplo aplicado, que es donde los voy a terminar de convencer del proceso de regla de la cadena, donde a veces ni siquiera tenemos las funciones, pero sí conocemos tasas de cambio en cierto momento. Entonces la regla de la cadena me ayuda mucho para ese tipo de cuestiones donde yo conozco la numérica, no conozco la parte del modelaje y sin embargo no me limita y puedo seguir calculando las estimaciones de los cambios que van a generarse en mi variable de salida, que en este caso es z. Entonces sí es válido, pero eso pues nos regresaría a mate 1, ¿verdad? Y yo no quiero mate 1, porque mate 1 está limitado. Nos vamos a ir a un proceso que no nos limita, que es mate 3, ¿verdad? Entonces el concepto de varias variables me va a pedir entonces que calcule la derivada parcial de z con respecto a x y lo multiplique a la derivada de x con respecto a t. Entonces nosotros decimos, ok, tengo a z, ¿cuál es su derivada con respecto a x? Pues la parcial de z con, de hecho lo voy a sacar. La derivada parcial de z con respecto a x, pues esto es un coseno de u, entonces es menos seno de u por la derivada de u, y aquí es donde va a entrar mi parte parcial. Entonces tenemos menos seno de x más 4y por la derivada del ángulo con respecto a x, que sería 1. La derivada de x con respecto a t es igual a 20t cúbica. Y por fórmula, la parcial de z con respecto a t, o la derivada de z con respecto a t, es la derivada de z con respecto a x por la derivada de x con respecto a t, más la parcial de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Estas no son parciales, son derivadas directas. Entonces, si se fijan, lo que tengo que hacer es este por este, más la derivada de z con respecto a y sigue el mismo patrón, menos seno de x más 4y por la derivada de x más 4y con respecto a y, que sería 4, y la derivada de y con respecto a t, que sería, esto es un t a la menos 1, entonces nos queda menos 1 sobre t cuadrado. Entonces tengo que multiplicar. Y la derivada de z con respecto a t es igual a menos seno de x más 4y por 20t cúbica, entonces es menos 20t cúbica seno de x más 4y más, menos por menos sigue siendo más, y pondríamos 4 entre t cuadrada del seno de x más 4y. Una vez que estamos ahí, podemos reescribir esto y decimos, como esto es como un denominador, pues en realidad tenemos, puedo poner el menos seno de x más 4y, ¿verdad? Y por lo tanto aquí adentro, como esto es menos, aquí me va a quedar 20t cúbica, y como este era menos, esto va a cambiar también a menos, para que menos por más sea menos y menos por menos sea más, 4 sobre t cuadrado. Y si se fijan, perdón, ya no los dejé ver. Multiplicamos este por este, que nos dio este, y este por este, que nos dio este. Sacamos un factor común, y si se fijan y comparamos este con la derivada que me debe de haber dado este con respecto a t, pues es la misma. Sí es más rápido mate 1 cuando tengo el caso 1, que es el caso más simple, pero cuando tenemos nuestro caso más complejo, que involucra tener a más variables, entonces sí cambia este proceso, ¿verdad? Y es donde nosotros vamos a verle la utilidad.